¿Qué es necesario para que el Evangelio avance como avanzó en la iglesia primitiva? ¿O por qué el Evangelio no ha avanzado como avanzó en el siglo I? Entonces, para poder tener la respuesta a estas dos preguntas, quédate hasta el final del video para que podamos profundizar en el avance de la misión y la obra. Hoy vamos a estudiar la lección para el martes 24 de marzo que tiene como título Perfectos y Completos. Les recuerdo que estamos estudiando la lección número 13 del folleto Uniendo el Cielo con la Tierra, cuyo título es Permanecer en toda voluntad de Dios. Y el versículo para memorizar es 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, que dice: den gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad. Así que esperamos en ti, para que tú nos tomes enteramente como tuyos, para que tu Santo Espíritu pueda instruirnos como es en la palabra. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la lección para el título para la lección del día de hoy es Perfectos y Completos. El título de la lección el día de hoy, como le dije anteriormente, es Perfectos y Completos. Entonces, para entrar en la lección, vamos a leer Colosenses capítulo 4, vamos a leer los versículos 12 y versículo 13, y dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Okay? Entonces, como vimos anteriormente, Epafras es uno de los hermanos que desarrolló o ayudó a desarrollar la iglesia en Colosas. Fue usado por el Espíritu Santo para desarrollar, porque como hemos estudiado anteriormente, todo eso estaba siendo conducido por el Espíritu Santo. ¿Cuál era el secreto para responder la primera pregunta de qué es necesario para que el Evangelio avance como en esos tiempos? Hombres y mujeres consagrados a Dios, que dependan solamente de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ver los mismos resultados que había en la iglesia primitiva, para que veamos el Espíritu Santo mismo guiando a su pueblo y dictando los planes. Pero sin consagración eso no va a ser posible. ¿Okay? Y la lección del día de mañana tiene relación con esto. Y bueno, para responder de una vez la pregunta número 2, ¿por qué no? Bueno, porque sencillamente se ha perdido esa consagración, esa dependencia, y se han realizado innumerables estrategias humanas para poder llevar a cabo la misión. Y la misión es de Dios, la obra es de Dios. Solamente consagrándonos y dependiendo totalmente de Él es que esto va a avanzar, no hay otra manera. Entonces vamos a analizar estos dos versículos que hemos leído. Ya esto lo estudiamos profundamente cuando estudiamos la lección del 26 de febrero de este mismo año, que tenía como título, ya le voy a decir, 26 de febrero, el poder del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué voy a profundizar en eso? Porque yo voy a decirles lo que dice la Biblia interlineal, griego y español en este caso, ¿no? Dice así, el versículo 12 del capítulo 4 de Colosenses: está saludando a ustedes Epafra, el procedente de ustedes, que viene de allá, esclavo de Cristo Jesús. La versión mía dice siervo, esclavo, ¿ok? Siempre agonizándose, luchando vigorosamente por ustedes en las oraciones, para que sean puestos de pie, completos, habiendo sido llevados a plenitud en toda cosa deseada de él, Dios, dice la traducción literalmente, ¿okay? O de Dios. Entonces, mi amado,
Como vemos aquí en el versículo que nosotros leemos, incluye tres formas, ¿no? Que se mantengan firmes, perfectos y completos. Pero en el original está incluida una sola palabra que ya nosotros estudiamos ese 26 de febrero. Y si quiere profundizar un poquito más, vaya al video de ese día, cuyo título era El poder del Evangelio. Ese día fue extensa la lección, duró unos 40 minutos porque era necesario profundizar en cuál es el poder que puede transformarte a ti y a mí. ¿Okay? Entonces, la palabra que se usa allí para decir que sean puestos por completos, nuevamente la palabra teleios, ¿ok? Que significa ser perfectos, ser maduros en la fe, estar completos en todo. Entonces veamos cómo finaliza el versículo. Para que sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere desarrollar en ti y en mí el carácter de Cristo, porque como lo hemos leído en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47, el párrafo 3, que dice que Cristo espera con un deseo de adelante que su carácter sea reproducido en su pueblo. Y cuando su carácter sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlos como suyo. ¿Cómo podemos buscar esas mismas palabras en la Biblia? Apocalipsis 14, 12. He aquí tu pueblo, he aquí el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Okay? O sea, es el mismo pueblo que tiene la fe de Jesús. ¿Cuál es ese pueblo? Lo conseguimos en Apocalipsis capítulo 7, los siervos de Dios vivo, los esclavos como Epafras, ¿sí? Que claman y gimen por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo y que están, por causa de ellos, que los ángeles aún están parando los vientos, que por cierto, y esos vientos están empezando a ser soltados, porque puedes ver cómo las profecías han avanzado rápidamente en el transcurso de un año. ¿Okay? Las profecías van caminando rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los vientos están siendo soltados. Si los ángeles están esperando para soltar los vientos, que los siervos del Dios vivo sean sellados en su frente, para que ¿qué? Cuando vemos en Apocalipsis 14, vemos que ¿qué significa ese sello? Que tengan el nombre de Cristo y del Padre escrito en su frente, y el Espíritu Santo se encarga de que eso sea una realidad, como lo dice Efesios capítulo 1, creo que versículo 14, y sean sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es el que garantiza que el carácter se desarrolle en nosotros. Entonces, mi amado, fíjense que es una cadena áurea, una cadena dorada áurea que enlaza todo el poder del Evangelio. Por eso que les recomiendo que vayan allí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos la palabra completos o perfectos, pareciera que nos diera miedo aplicar el contexto de esa palabra, y no hay que tener miedo. O sea, hay un cuidado, hay mucho cuidado de parte de los teólogos de usar esa palabra, y entonces siempre la aplican. Vean que en la lección usan el contexto de que lo que aplica en Mateo 5:44 y 5:48. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿En qué contexto está hablando allí? Y se usa la palabra teleios en el versículo 48. En el contexto del Sermón del Monte de amar a vuestros enemigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo dice amar a vuestros enemigos, que de hecho usted y yo como cristianos no tenemos enemigos, ¿cierto? Que nosotros podamos ser considerados enemigos por mucha gente, bueno, ya eso es otra cosa, pero enemigos usted no tiene. ¿Okay? Entonces, que nos consideran enemigos, y entonces debemos estar en paz y amarlos y orar por ellos, orar por aquel que te pone un tropiezo en el trabajo, orar por el vecino que te hace la vida imposible, que te pone la música a todo volumen para que no puedas orar, para que no puedas dormir bien, orar por aquellos que cuando estás en el transporte público, esperando el transporte público, te empujan y se quieren meter primero, atropellando tus derechos. Pero todo eso forma parte del aprendizaje porque quería Cristo, ¿sí? Entonces, mi amado, debemos orar por ellos. Entonces aplican porque Dios desea que sean perfectos y cabales sin que os falte nada, pero lo aplican únicamente al contexto del amor por los enemigos. Y no, porque Cristo aplicaba de manera integral. ¿Okay? Cristo es el ejemplo perfecto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que es de él debe andar como él anduvo en todo.
porque no es con mis fuerzas. He aquí la clave. ¿Okay? He aquí la clave. Porque, ¿por qué se cuidan de poner la palabra perfectos? Porque hay una teología que se llama la teología de la última generación, y ellos, o sea, los que están en contra y ponen el cuidado de decir estas palabras, constantemente están diciendo que eso es perfeccionismo, que es legalismo, que es una carga que se está colocando en las personas, la cual no va a poder llevar, y eso es falso. Eso es un muñeco de paja. ¿Okay? Porque ¿qué es lo que dice esta teología de la última generación? Que no es más que la teología de los 144,000, que es una realidad que está en la Biblia, porque van a tener el carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Perfecto y santo, ¿no? Entonces, simplemente es dejar que Dios, Cristo, por medio de la acción del Espíritu Santo, desarrolle su carácter en ellos. Depender tanto de Dios que podamos ver a la iglesia primitiva nuevamente reflejada en el pueblo de Dios. ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo dependía del Señor. Pablo tuvo un encuentro personal con Dios en el camino a Damasco, y a partir de allí su vida cambió. Todo lo que había aprendido lo tenía por basura, doctorado, PhD, todo eso lo tenía por basura, por amor a Cristo, porque había tenido un encuentro personal con Cristo. Pablo daba su testimonio, que era lo que era. Él era doctor, PhD, fariseo de fariseos en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y todo aquello. Si hay alguien que sabe la palabra, soy yo, pero todo eso es basura por amor a Cristo. Entonces se entregó de tal manera a Cristo que dejaba que Cristo gobernara su mente. ¿Y cómo lo desarrolla él totalmente en su teología? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que se dio a sí mismo por mí. Entonces, hay muchos versículos que dan testimonio de esto. Entonces, amados, el versículo bíblico, la lectura original o el versículo original dice solamente: habiendo sido llevados, puestos completos, teleios, maduros, firmes, perfectos, ¿ok? Que en la traducción lo llevan a más, pero una sola cosa hace falta para lograr esto: depender totalmente de Dios. Cuando usted aprenda a depender totalmente de Dios y le entregue toda la mente, todo el pensamiento a Él, su vida cambia. Tiene que orar. O sea, bueno, de hecho, el Espíritu Santo lo va a llevar a orar. El Espíritu Santo lo va a llevar a estudiar la palabra. Y la transformación va a ser por medio de la contemplación. Es obra de Dios. Apocalipsis 14:14. Vosotros estaréis tranquilos porque Jehová luchará por vosotros. Ezequiel capítulo 36 del 20 al 27. Yo lo haré, dice Jehová el Señor, no por causa de ustedes, sino por amor a mí mismo, dice el Señor. Bueno, por amor al mismo, no es por señalar a mí. Blasfemia eso. O sea, por amor a Él mismo, porque nosotros profanamos su nombre en medio de las naciones en las que hemos sido esparcidos, porque nosotros hemos pecado. Por lo tanto, Él se encargará de lavarnos con agua limpia, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, poner espíritu dentro de nosotros y hacer que andemos en estos estatutos, en su precepto, y lo pongamos por obra. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que está prometiendo Dios? La única te separa creer a la promesa para que eso sea una realidad en tu vida. ¿Qué está prometiendo Dios? Que Él te pueda hacer perfecto y completo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Okay? Entonces, esa es la oración de Epafra por los colosenses. Que la gente se rinda de tal manera a Dios que Dios pueda hacer toda su obra para que sean hallados perfectos, como lo dice aquí, completos en todo lo que Dios quiere. Y para culminarlo, vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, para que veamos Ezequiel 36 en Hebreos en el Nuevo Testamento. Dice: y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, aquí está la clave, por la sangre del pacto eterno,
Cristo es el que lo hace posible, nada más Cristo, nadie más lo hace posible. Yo por mí mismo es imposible que lo logre. La obra de Cristo, por su gracia, es posible. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, en ti, lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces la lección ha concluido y creo que no es necesario profundizar más. Anda y ve la lección nuevamente, el poder del Evangelio, para que puedas tener un contexto mayor de la palabra que lees. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente. Porque solamente tú tienes el poder, solamente tú puedes hacerlo en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, tómanos enteramente como tuyos y úsanos conforme a tu voluntad. Esta oración la hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maranata, Cristo viene o no. ¿Qué dices? ¿Viene o no viene?